dónde nos habíamos quedado. Bueno, entonces la anterior clase habíamos visto un poco de este método que era el chat, ¿no? Que tanto les he estado hablando, que les dije que les iba a pasar el ejecutable y vamos a trabajar en este software. Lo vamos a hacer más probable la siguiente semana, porque van a hacer todavía un poco más de ejercicios sobre el relleno de datos. Deben tenerlo muy claro, deben ser muy ágiles en esa parte, en entender lo que es el relleno de datos de precipitación, ¿no? Para ya posteriormente entrar a lo que es el programa, que va a ser mucho más sencillo, mucho más fácil. Entonces, todavía no lo vamos a ver eso, sino de aquí a una semana o tal vez un poquito más. Bueno, vamos a hablar todavía igual un poco de ese programa. Habíamos dicho que la función tiene muchísimas funciones, cálculos inclusive de caudales medios, estimación de la evapotranspiración potencial, que eso lo vamos a ver más adelante. Y lo que nos interesa en este caso, o en este momento, el completado de datos, ¿no? Y obviamente la visualización de las series temporales, del cronograma y obviamente las dobles acumulaciones, ¿no? Habíamos dicho que es un método estadístico computarizado, su nombre es CHAC y es desarrollado por el Centro de Experimentación de Obras Públicas de España, ¿no? Del CEDEX. Habíamos hablado de sus características, de que era realizar el análisis con varias estaciones ideológicamente similares, que permitía rellenar los datos solamente con las dos mejores estaciones, ¿no? Nosotros lo introducimos al programa lo que es eh, todas las estaciones cercanas que tenemos y el programa se ocupa de rellenar los datos solamente con las dos mejores estaciones, ¿no? Y obviamente permite realizar el análisis de consistencia y de similitud. Bueno, ¿qué más? Habíamos visto algunas, bueno, hablado de algunas de las aplicaciones del programa que era utilizado tanto para el análisis de valores medios o normales como para valores máximos, ¿no? Y habíamos dicho que requiere la introducción de series históricas en este tipo de formato, que es el formato lema, que es una codificación que es bastante simple, no es compleja, es simplemente saber algunos parámetros, ¿no? Como la abreviación, por ejemplo, de precipitación total mensual, media anual, etcétera. No es muy complicado y lo vamos a ver más adelante, no hay ningún problema con esto. Les había presentado un poco de la interfaz del programa, ahí lo tienen. Obviamente es muy fácil. Y bueno, les había dicho para lo que vamos a utilizarlo, ¿no? Para el análisis de consistencia y similitud y obviamente para el relleno de datos principalmente, ¿no? Aquí abajo ya pueden ver que tenemos para cada estación cuántos años totales tienen, cuántos son completos, cuál es la media, el coeficiente de variación, etcétera. Y aquí vemos, por ejemplo, lo que son, em, bueno, graficamos, ¿no? Una estación versus otra estación. Esto, pero en los acumulados, ¿no? Obviamente, si son muy parecidas, me va a dar una línea a 45 grados con una sola pendiente, ¿no? Imagínense si tengo la estación A y la estación B y ambas estaciones tienen los mismos datos de precipitación, por ejemplo, mensual para cada mes. Entonces, estas me van a dar obviamente, por ejemplo, 20 con 20, ¿no? 20 milímetros de enero con 20 milímetros de enero de la otra estación, voy a estar aquí, ¿no? Luego 40 con 40, 60 con 60, etcétera. Y si son muy parecidas, voy a tener una línea recta con una sola pendiente y obviamente a 45 grados, ¿no? Entonces, para que entiendan
¿A qué se refiere con el análisis de consistencia y similitud? Y aquí vemos, ¿no? El ejemplo de cómo se trazan en este caso las rectas, para saber si es una pendiente o si son, por ejemplo, dos pendientes, ¿no? Bueno, eso lo vamos a ver mucho más adelante. Obviamente se puede utilizar este programa Chalk para muchas cosas más, pero bueno, lo vamos a utilizar nosotros para el relleno de datos. Un momento, por favor. Bueno, mil disculpas. Ok, entonces, como les decía, luego vamos a hacer este ejercicio y vamos a utilizar lo que es este programa más que todo para el relleno de datos, ¿no? Porque me lo va a rellenar de esta manera, ¿no? O sea, donde están los -100, como ya les decía en la anterior clase, van a aparecer valores, ¿no? Mágicamente valores. No voy a tener que hacer este relleno uno por uno. Ustedes han visto cuánto hemos tardado en realizar el relleno de un solo dato. Imagínense rellenar este tipo de series, ¿no? Que seguramente tiene más datos faltantes. Es una serie relativamente completa. Entonces, vamos a utilizarlo para simplificar lo que son nuestros cálculos, para simplificar lo que es nuestra vida en la parte de ideología, ¿no? Tenemos que utilizar todos los software que se nos presentan, ¿no? Bueno, ya hicieron ese ejemplo. Nos tomó casi una clase entera. En la semana voy a enviarles una tarea para que hagan también otro relleno, ¿no? Imagino que han estado trabajando en sus hojas en Excel, así como yo, y que ya tienen el ejemplo ahí, ¿no? Solamente es cambiar datos y ya tienen las fórmulas listas y todo, ¿no? Para cada uno de los métodos. Entonces, esa tarea la voy a subir en el transcurso de la semana para que estén un poco más hábiles en lo que es el relleno de datos y para que entiendan, ¿no? De qué manera funciona. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el manejo de los datos de lluvia, ¿no? Vamos a ver cuáles son los datos, cómo se nos pueden presentar los datos de lluvia, al menos en nuestro país, ¿no? Considerando lo que es la disponibilidad de datos históricos, es decir, de series históricas, el manejo de datos de lluvias está direccionado al procesamiento de la siguiente información. Registro de
precipitaciones totales, mensuales, em, anuales, registro de precipitaciones máximas en 24 horas, que ya vimos, ¿no? Ya sabemos el significado de estas precipitaciones, ¿no? Las precipitaciones máximas en 24 horas es la precipitación máxima en un día, en un determinado mes, ¿no? Obviamente yo no sé en cuál día fue, si fue el 1 o el 31 de enero, pero sé que fue durante enero. Y obviamente tenemos los registros de precipitaciones horarias o de eventos, que ya habíamos dicho que en nuestro caso, en nuestro medio, no, no hay, ¿no? Son muy escasas. Entonces, en Bolivia, el manejo de datos de lluvias está direccionado al procesamiento de registros de precipitaciones totales, mensuales y anuales, y el registro de precipitaciones máximas en 24 horas, que es lo que nos da, por ejemplo, SEARPI y CENAMI. Ahora, vamos a ver un poco de la precipitación promedio, que ustedes también ya lo han ido trabajando en la parte de relleno de datos. Lo han ido trabajando de una manera tal vez como en segundo plano, ¿no? No de manera directa. Entonces vamos a ver un poco sobre lo que significa la precipitación promedio. Para evaluar lo que es la cantidad promedio o media de precipitación, es necesario basarse en los valores, obviamente, puntuales registrados en cada estación. ¿De qué manera yo puedo evaluar la precipitación media? De dos maneras. Puedo obtener lo que es la precipitación media en una estación, que es lo que ustedes han estado trabajando en el relleno de datos, o también yo puedo obtener lo que es la precipitación media, pero en este caso en una cuenca, ¿no? Ahora, el tema de la cuenca se lo debería llevar mucho antes de ingresar a la parte de precipitación, pero bueno, yo estoy siguiendo lo que es el pensum, ¿no? El pensum de hidrología, que cada año lo intentamos realmente cambiar. Y la parte de la cuenca está creo que en el tema 5, en la unidad de aprendizaje 5 o en la 4. Entonces, no les voy a poder como que dar muchos detalles, ¿no? Vamos a hablar en este caso de pura precipitación. Pero quiero que entiendan que la precipitación promedio, es decir, cuánto llueve en promedio al año o en promedio en el mes de enero, yo lo puedo determinar en una estación, así como ustedes han estado trabajando, como las estaciones que yo les di, o también yo lo puedo trabajar la precipitación media en una cuenca, ¿no? Una cuenca que es un lugar que está delimitado, obviamente, por lo que son los puntos altos por montañas, donde ocurren todos los fenómenos hidrológicos, ¿no? Que es la base de la hidrología, ¿no? Una cuenca, que es donde ocurren todos estos fenómenos. Y obviamente más adelante van a aprender a cómo delimitar una cuenca, qué tipos de cuencas existen, etcétera. Bueno, entonces yo puedo obtener esto, ¿no? La precipitación promedio en una estación o la precipitación media en una cuenca, dependiendo de para qué yo necesito, ¿no? Qué yo estoy trabajando. Obviamente dentro de una cuenca voy a tener varios casos, que lo vamos a ver un poquito más adelante, de si existe, por ejemplo, una estación dentro de la cuenca, 2 estaciones, 3 estaciones, 5 estaciones, etcétera, ¿no? Dependiendo. Y obviamente yo debo obtener lo que es la precipitación media en una cuenca, tomando en cuenta todas esas estaciones. Bueno, vamos con la precipitación media en una estación. En una determinada estación, la precipitación media implica lo que es la determinación de los siguientes valores: de las precipitaciones medias mensuales y de las precipitaciones media anual o normal, ¿no? También tiene ese nombre. Entonces, la precipitación media de una estación tiene que ver con la determinación de la precipitación media mensual y la precipitación media anual o normal. Vamos a ver qué significa cada uno de estos subtítulos. Vamos a empezar con la precipitación media mensual.
Bueno, la precipitación media mensual es el promedio de la lluvia caída durante varios años en un determinado mes, ¿no? Es decir, yo tengo una serie histórica desde el año 2000 hasta el 2020 y yo sé cuál es la precipitación total mensual, yo sé cuál es la cantidad de lluvia en el mes de enero, por ejemplo, para el año 2000, en el mes de enero para el año 2001, en el mes de enero para el año 2002, etcétera. Entonces, yo tengo que sacar un promedio de esa miseria histórica de 20 años para el mes de enero, para saber en promedio cuál es la media mensual del mes de enero, ¿no? Y la precipitación media anual, o también llamada normal, puede que yo en el examen les diga, por favor, determinen lo que es la precipitación normal, ¿no? Para que tengan ese concepto claro. Si no me responden o si me preguntan qué es la precipitación normal, bueno, yo voy a saber que en este caso, en el día lunes 9 de agosto, ustedes no han asistido a mi clase o simplemente han estado distraídos. Bueno, y la precipitación media anual o normal, bueno, este valor representa lo que es la pluviosidad promedio de la estación y obviamente puede ser calculado como el promedio de las cantidades totales de lluvia anual caídas durante varios años, ¿no? Es decir, primeramente yo debo calcular la precipitación total anual, que como lo dice su nombre, es la precipitación total en un año. Yo tengo, por ejemplo, para el año 2000, la precipitación total para cada mes, de enero, febrero, marzo, etcétera, hasta diciembre. Bueno, entonces, yo tengo que sumar toda esta precipitación de estos 12 meses y voy a obtener lo que es la precipitación total en el año 2000, ¿no? De la misma manera, para el año 2001, yo tengo los datos de la precipitación mensual, es decir, cuánto ha llovido en total para cada mes. Bueno, hago una sumatoria de los 12 meses y voy a tener lo que es la precipitación total para el año 2001. La precipitación total, entonces, es la cantidad total de lluvia para ese año. Y yo le hago un promedio a mi serie, por ejemplo, de 20 años, desde el año 2000 hasta el año 2020. Le hago un promedio a la precipitación total anual y ahí voy a saber lo que es la precipitación media anual o normal. ¿Qué quiere decir? Que cuál es la media, cuál es el promedio de lluvia que cae eh, en un año, ¿no? El promedio en un año cualquiera. Entonces, de eso se trata lo que es el manejo de la precipitación media en estaciones, ¿no? Para una estación determinada. Se trata de determinar, de calcular la precipitación media mensual y la precipitación media anual o normal. Ya saben entonces de qué manera se puede calcular. ¿Hay alguna duda en estos últimos dos conceptos de la precipitación media anual y mensual? Ingeniera, disculpe. Adelante. No sé si podría dar de nuevo un concepto breve de la media anual, es que se me cortó el wifi y recién está volviendo un poquito. Ok, claro que sí. Bueno, la precipitación media anual o la precipitación media, bueno, la precipitación normal, que es también su otro nombre, representa lo que es la pluviosidad promedio de la estación y es el promedio de la cantidad total de lluvia durante varios años, ¿no? Es decir, yo tengo una serie histórica desde el año 2000 hasta el año 2020 y tengo la precipitación total mensual, es decir, tengo la cantidad de lluvia que ha caído durante el mes de enero, febrero, marzo, abril, etcétera, hasta diciembre, ¿no? Para cada año. La cantidad de lluvia total. Bueno, entonces yo sumo, por ejemplo, para el año 2000,
la precipitación mensual de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Sumo esa precipitación y yo voy a tener la precipitación total para el año 2000, ¿no? La precipitación total anual del año 2000. Hago lo mismo para el año 2001, 2002, hasta el 2020 y voy a tener 20 datos de la precipitación total anual, es decir, la cantidad de lluvia total que ha caído durante ese año, ¿no? Para cada año. Y yo, una vez que tenga estos valores, saco un promedio y ese promedio es la precipitación media anual o la media, ¿no? Lo que llueve en media cada año, a un año cualquiera, ¿no? Entonces, de eso se trata lo que es la precipitación media anual, de sacar un promedio de la precipitación anual de cada año, ¿no? Simplemente ese es el concepto resumido. Muchas gracias, ingeniera. De nada, ¿alguna otra duda? Bueno, vamos a pasar entonces. Bueno, como les decía, ¿no? Ahí tenemos otro pequeño conceptito. La precipitación total anual corresponde a la suma de los registros de lluvia de los 12 meses del año, ¿no? Y una cosa que también les decía cuando hacían la parte del relleno de datos es que si hay algún mes donde no tengo información, por ejemplo, enero está vacío, falta datos del mes de enero y no tengo la precipitación total mensual y solo tengo datos de febrero, marzo, etcétera. Y si me falta un mes, no tengo total, ¿no? No tengo lluvia total anual, porque la lluvia total anual es sí o sí la suma de la precipitación mensual, pero de los 12 meses del año, ¿no? No se olviden eso, de los 12 meses. Si yo solo tengo 11 meses y me falta un mes, pues yo no tengo lluvia, yo no sé cuánto ha llovido ese año, porque la total es la suma de los 12 meses y yo solamente tengo 11 meses. ¿Ok? Entonces, eso para que tengan un poquito de cuidado en esa parte. Bueno, entonces, ¿qué mejor manera de aplicar lo que hemos entendido que haciendo un ejemplo, ¿no? En este caso les pido que abran su tabla de Excel. Y bueno, voy a intentar enviárselo por acá por Teams, directamente la tabla en Excel para que no la tengan que copiar y para que trabajen directamente sobre esa tabla, ¿no? El ejemplo es, bueno, el ejercicio es determinar las precipitaciones medias mensuales y la precipitación media anual en la estación dada, ¿no? Media mensual y media anual. Entonces, voy a intentar compartirles directamente mi hoja electrónica. Un segundito. Vamos a ver si es posible. Creo que está aquí. Relleno, precipitación media, aquí está. Bueno, se los acabo de enviar en el chat, lo que es la planilla en Excel. Por favor, me confirman si todos han podido recibirla y descargarla. Yo sí. Ok, voy a darles unos minutos. Si alguien no consigue descargarla o visualizarla, por favor, me avisa. Inge, ¿nos lo puede mostrar un segundo la diapositiva de la precipitación mensual? Okay, claro que sí, un momentito. Le comparto mi pantalla.
Aquí tiene lo que es la precipitación mensual, la media mensual, ¿no? Gracias. De nada. Ok. Esta por si acaso es ¿dónde está? La tabla, ¿no? Que les he compartido en el chat. Entonces, si alguien no logra visualizarla o descargarla, por favor, me habla. Bueno, simplemente enciende su micrófono y me lo dice, ¿no? Y enseguida les voy a explicar qué vamos a realizar ahí. Ah, hay que mandarle alguna respuesta a su privada. Ok, ahora les explico, ¿no? Imagino que ninguno tuvo problemas para abrir el documento. En este caso quiero que me den lo que es la precipitación, como dice acá. La precipitación, las precipitaciones medias mensuales y la precipitación media anual. Entonces quiero solamente esos datos, las precipitaciones medias mensuales y obviamente aquí la precipitación media anual para esta estación. En este caso tengo 6 datos, bueno, una serie histórica de 6 años, ¿no? Entonces, generalmente son 20 años o más, ya les había dicho, ¿no? Que se trabaja con esa cantidad de años. Entre más, bueno, mejor, tengo mucha más seguridad. Entonces, por mensaje privado me envían eso, ¿no? Las precipitaciones medias mensuales y la precipitación media anual. Me lo pueden mandar la misma tabla en Excel, si lo pueden adjuntar, creo que sí. O simplemente pueden tomar una fotografía a su pantalla, a su hoja de Excel y me lo mandan también por mensaje privado. Saben que cuenta como puntos. Y enseguida lo vamos a resolver entre todos.
Ingeniera, Adelante. eh, en el año, creo que es en el 2015, el que no tiene datos, sí, el 2015, hay que hallar esos 4 datos también para sacar las Em, mensuales de... no, solamente no van a ser relleno de datos. En este caso solamente es la precipitación media mensual y la precipitación media anual. Ah, ya, de los que hayan, ya. Exacto. Inge, y a Gracias. la hora de encontrar la media, ¿se cuenta el asterisco? No, porque no hay ningún dato, ¿no? En este caso puede encontrar la media, pero solamente de los otros años, del 2010, 11, 12, 13, 14, de esos puede encontrar la media para los meses que tienen asterisco, ¿no? De los demás lo realiza de manera normal. Ah, ya, Inge, gracias.
Bueno, y hay varios que me están enviando sus, sus ejercicios, sus respuestas, perdón. Vamos a ver. Ok, vamos a revisar. Uy, casi, pero no. No. Vamos con el siguiente. Perdón, anual también era. Sí, es la media mensual y la media anual. Eso es lo que estoy pidiendo. Este parece que sí lo logró. A ver. Uy, no. Están equivocando en algo que justo dije muchas veces hoy día. Enseguida, pero lo vamos a hacer todos juntos, no se preocupen. No. No, tampoco. Bueno, les doy 5 minutos más. Todos los que me mandaron hasta ahora se equivocaron en algo que yo repetí mucho, ¿no? Y lo repetí como hace 10 minutos. Entonces, les doy 5 minutos más para ver si se dan cuenta, si recuerdan. De lo contrario, todos lo hacemos juntos en 5 minutos. Y por favor, mándenmelo aquí en el Teams, ¿no? No me lo manden por favor por WhatsApp, porque cuando yo reviso las tareas, lo reviso aquí en el Teams y puede que por WhatsApp archive su conversación o me olvide y no los voy a poner la nota, ¿no? Así que por favor, siempre por aquí, por el chat de Teams.
Inge, Adelante. usted se refiere a la precipitación total anual, no existe porque corresponde a la suma de los registros de lluvia de los 12 meses. Entonces el 2015, no, creo que es 2015. Ajá, el 2015, 2015 exacto. no tiene los datos, entonces no existe la información de lluvia. Exacto, no existiría, pero en ese año, ¿no? En ese año no Sí, existiría sí. el anual, pero los demás Ajá. valores sí. Pero lo que está mal de todo lo que hemos hecho, ¿es eso o es que están mal sacados los datos? Creo que sí, era esa parte, porque algunos tomaron y me sacaron un anual, por ejemplo, en el año 2015. Y yo les dije específicamente que no era de esa manera, ¿no? Que si faltan datos, si no existe un mensual, por ejemplo, para agosto, septiembre, octubre, noviembre, entonces el anual no existe, o sea, no hay. Ok. Entonces ya hubo uno de sus compañeros, el único que me envió correctamente la tarea. Bueno, dos. Vamos a resolver entonces entre todos este ejercicio para que no queden dudas. Un momento, por favor. Inge, yo le mandé, pero no sé si le aparece. Un minutito, por favor. Sí vi todos los que me enviaron, no se preocupen. Si les puse un OK, significa que lo hicieron bien. No, y si No, no les pero coloqué nada, recientemente, Inge, le mandé 2 imágenes. a ver. Sí, Inge, yo igual con lo que dijo mi compañera, como que ya le capté un poquito más, no sé si se puede fijar. Sí, sale ahorita el mío cargando, no sé por qué se ha quedado ahí. A veces porque estaba demorando, ¿no? No hay ningún problema, voy a ver ni bien me llegue. En general yo también, por si acaso. No sé si es que igual lo veo. Ok, perfecto, no hay problema, lo voy a ver, ni bien llegue, lo voy a ver y lo voy a revisar, no se preocupe. Ahora les voy a compartir mi pantalla para que veamos cómo se realizaba este ejercicio, ¿no? Que no estaba muy complicado, solamente había que tomar atención a lo que les decía, ¿no? Bueno, entonces, tenemos esta estación, ¿no? En este caso es la estación de Azurduy en el departamento de Chuquisaca. Como les había dicho, vamos a trabajar mucho con estaciones de Chuquisaca, ¿no? Porque tengo datos de muy buena calidad. Y de la provincia de Azurduy, la latitud sur, la latitud oeste, la altura en metros sobre el nivel del mar.
Ok. Aquí tengo entonces los datos de precipitación total mensual desde el año 2010 hasta el año 2015 para los 12 meses del año, ¿no? Aquí tengo para enero, febrero, etc. Ahora, vamos a empezar sacando las medias mensuales. Es simplemente sacar el promedio, ¿no? En este caso, mi tabla de Excel está configurada en portugués, obviamente por mis estudios, y por eso dice media, ¿no? En español creo que es promedio, si no estoy equivocado. Entonces, es simplemente sacar primero el promedio para cada mes, ¿no? Para el mes de enero, para el mes de febrero, para el mes de marzo, para el mes de abril. Realmente estoy diciendo cuál es el promedio, cuál es la cantidad de lluvia promedio que llovió en ese mes, ¿no? En enero, por ejemplo, llovió del año 2010 138, en el año 2011 también, en enero 57, en el año 2012 en enero 155 y etcétera. Entonces, en promedio, ¿cuánto llovió en el mes de enero? Llovió 112.3 milímetros, ¿no? De esa manera, en febrero llovió en promedio el 132.3, significa que en febrero seguramente va a llover esa cantidad, ¿no? En promedio va a llover un poco más, un poco menos, pero esa es la media. De eso se trata, sacar lo que es el promedio, ¿no? La media mensual. Obviamente para el mes de agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, si yo utilizo lo que es la función también promedio y marco todas las casillas, no va a tomar en cuenta los asteriscos, ¿no? Obviamente porque ahí no hay ningún valor. Solamente va a tomar en cuenta estos 5 valores, ¿no? O si quieren más seguridad, por si están empezando en Excel, bueno, sacan el promedio simplemente de estos 5 años, ¿no? Igual aquí el promedio de estos 5 años, aquí también el promedio de estos 5 años, para tener lo que es la media mensual. Una vez que ya tenemos estos datos, bueno, saben que en junio, en julio, en agosto, casi no existe lluvia, ¿no? No hay precipitación, son los meses secos. ¿Alguien tiene alguna duda antes que pasemos a la parte anual? Sobre las medias mensuales, sobre lo que significan, sobre lo que es. ¿Nada? ¿Está todo claro? Ok, si no hay dudas, vamos a la parte anual, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer es obtener lo que es la precipitación total anual, que simplemente es la suma, ¿no? De los 12 meses del año. Entonces, para el 2010 tenemos lo que es la precipitación total anual, que es 509 milímetros. Eso significa que durante el año 2010, llovió en total 509 milímetros, ¿no? Para el año 2011 llovió 586.6 milímetros. Para el año 2012 llovió 706.7 milímetros. Para el año 2013 llovió 440 y así sucesivamente.
Obviamente para el año 2015 no tengo una precipitación total anual porque me faltan 5 meses. Si yo no tengo datos, si yo no sé cuánto llovió estos 5 meses, ¿de dónde yo me puedo inventar una precipitación total anual? No puedo sumar solamente estos datos y decir que eso es lo que llovió todo el año. Es una mentira, porque a mí me falta diciembre, noviembre, octubre, septiembre y agosto. Entonces no puedo sumar estos valorcitos y decir que ese es el anual, ¿no? No existe. Entonces por eso no hay ningún valor en esa casilla. Posteriormente sacamos lo que es la media, ¿no? Lo que es el promedio de estos 5 datos, que es la precipitación media anual, que en este caso tiene un valor de 527.5. No sé si le salió ese resultado, si tienen alguna duda, si les salió algo diferente. Ingeniera, con respecto al promedio mensual, si falta un dato, podemos sacarlo sin problema, pero si es con respecto al anual, no lo podemos sacar, ¿no? No, no lo pueden sacar. ¿Por qué? Porque en este caso yo estoy sacando aquí promedios, ¿no? Yo tengo aquí datos de 5 meses para el mes de agosto y yo puedo decir cuál es el promedio para el mes de agosto, obviamente porque tengo datos, ¿no? En cambio aquí cuando estoy hablando de total, de precipitación total, entonces en este caso no puedo simplemente sumar de estos 7 meses y decir que eso es lo que llovió en todo el año, porque es mentira, ¿no? No es así. Promedio sí puedo sacar, ¿no? Porque obviamente tengo datos de esos meses, pero de otros años. Esa es la diferencia. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra consulta? Inge, a mí me salió exactamente lo mismo, solo que tardó mucho en mandar mi archivo nomás. Pero No hay sí ningún llegó problema. antes. Si me llegó, no hay ningún problema. Está ahí en la grabación, ¿no? No pasa nada. Ya, gracias, Inge. Perfecto. Y ¿Alguna otra bueno, consulta? ¿Alguna otra duda? Antes de que sí, pasemos. recién acabo de reconectar y recién se envió. Está muy mal mi internet. Me No quedé hay cuando ningún le dije problema. de los promedios que no sabía que tomar en cuenta y ahí se me fue el internet. Va a disculpar. No se preocupen, no hay ningún problema. Como les dije, lo voy a tomar en cuenta, ¿no? Ahí están eh, por mensajes, así que no pasa nada. ¿Alguna otra consulta? ¿Alguna otra duda? Ok. Vamos a pasar entonces a lo que estábamos, ¿no? Bueno, entonces ya saben ustedes cómo determinar la precipitación media mensual y cómo determinar lo que es la precipitación media anual, pero en este caso en una estación, ¿no? Estamos hablando de una estación en particular. Bueno, y obviamente tenemos que determinar también la precipitación media, ahora hablando de un sistema, ¿no? El sistema en la parte de hidrología es la cuenca, es donde ocurren todos los fenómenos hidrológicos y es lo que vamos a llevar más adelante, como les decía, creo que es en la unidad de aprendizaje 5 o 4, ¿no? Pero bueno, nosotros tenemos que determinar, aparte de la precipitación media en una estación, que es muy fácil, ya vieron cómo realizarlo, tengo que hacer la precipitación media ahora en una cuenca, ¿no? Una cuenca que obviamente es una delimitación, se puede decir imaginaria, de cómo escurren las aguas hacia un punto, ¿no? Voy a ver si tengo la diapositiva para explicarles de una manera mejor. Igual la vamos a ver más adelante, pero para que tenga una mejor idea. Un momento, voy a buscar.
Ok, un minutito, por favor. Mm. Mm. Tal vez en este tema. Ok, aquí lo tengo. Lo voy a volver a compartir en mi pantalla. Aquí tengo un poco de la cuenca, ¿no? Esto ya es un material de otro año también de hidrología. Entonces, vamos a ver el concepto súper básico, ¿no? La cuenca es la unidad de estudio, la unidad básica del estudio del ciclo hidrológico, donde tienen lugar los procesos complejos, ¿no? Todos los fenómenos hidrológicos. ¿Qué es una cuenca? Es un área que está delimitada por el contorno, en el interior del cual el agua precipitada corre por su superficie y pasa por un determinado punto de salida del cauce al cual se le llama la salida de la cuenca. Entonces, vamos a ver una imagen por acá. Esta es una cuenca, ¿no? Obviamente la delimitación son los puntos altos, en este caso montañas. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, que a partir de este punto es una divisoria de aguas. ¿Por qué decimos que es una divisoria de aguas? Porque de esta línea, obviamente la mitad de lo que llueve viene para la derecha y la mitad de lo que cae aquí en la montaña se viene para la izquierda, ¿no? Entonces por eso se llama un parteaguas, ¿no? Entonces, eso es la delimitación de una cuenca. Eso es una cuenca para que tengan un poco claro, o al menos entiendan el concepto. Este es el río principal y aquí es la salida de la cuenca, ¿no? Toda cuenca solamente tiene una salida, que es el punto más bajo. Nosotros realizamos obras de hidrología a la salida de la cuenca. Aquí hacemos lo que son obras de seguridad o obras de aprovechamiento con caudales medios mensuales y con caudales máximos. Entonces, esto es una cuenca. Y también existen estas microcuencas que, como ven, aquí están delimitados con línea punteada, ¿no? Eso nosotros lo vamos a ver con más detalle en otro tema. Y obviamente ustedes van a tener que hacer la delimitación, ¿no? Manual, en programas, por ejemplo, también AutoCAD de manera manual, en QGIS de manera automática y en otros programas como Google Earth Engine. Ustedes van a poder obtener esto. Entonces, ya más o menos saben lo que es una cuenca, ¿no? Bueno, lo vamos a llevar. Bueno, eso es una cuenca real, en este caso en 3D, como ven, aquí está el río principal, aquí tengo lo que es el parteaguas, ¿no? Aquí tengo una cuenca, al lado derecho tengo otra cuenca, y aquí tengo otra cuenca, ¿no? La mitad se va para este lado, la mitad de lo que llueve aquí se va para este lado. Ok, aquí tengo una imagen esquemática, ¿no? La cuenca, el curso principal, el río principal, el punto de salida, los secundarios, el curso secundario, el área, etc. Bueno, eso lo vamos a ver muchísimo más adelante. Solamente quería que entiendan un poco lo que es una cuenca. Ok, vamos con la presentación. Un momento. Ok. Entonces estamos entrando a la precipitación media en una cuenca, ¿no? Para yo poder estimar, imagínense cuánto es lo que llueve en promedio en toda esa superficie que acaban de ver, bueno, implica lo que es la determinación de estos valores. Obviamente la precipitación media mensual en la cuenca, como ustedes ya han hecho en la estación, ahora yo quiero determinar cuál es la precipitación media mensual, ¿no? Cada mes, el mes de enero, febrero, marzo, cuál es la cantidad de precipitación promedio. Y también la precipitación media anual en la cuenca, así como ustedes han realizado para una estación, ahora yo quiero saber la precipitación media anual en una cuenca, ¿no? Al año, ¿cuál es la precipitación media? ¿Cuánto llueve en un año en esa cuenca, ¿no? A la salida de la cuenca, para saber el caudal disponible que yo tengo, ¿no? Para obras de aprovechamiento en este caso. Ahora,
Obviamente, la metodología para determinar la precipitación media en una cuenca depende de la disponibilidad de estaciones que yo tenga dentro de la cuenca o alrededor de la cuenca. Entonces, ¿cuáles son los casos que se me pueden presentar? Primero, la existencia de una sola estación dentro de la cuenca, ¿no? Es decir, solamente tengo una estación hidrometeorológica que está dentro de mi cuenca y no tengo más estaciones ni siquiera fuera, ¿no? Las que están fuera están muy lejos. Otro caso, la existencia de estaciones dentro de la cuenca y fuera, ¿no? Obviamente próximas a la cuenca, las que están afuera. Y como el tercer caso, inexistencia de estaciones dentro de la cuenca, cosa que esto no lo vamos a, bueno, ya no tenemos esta limitante, ¿no? Porque les dije, vamos a trabajar con una base de datos llamada Google Earth Engine y ahí vamos a poder determinar precipitación en un punto, no en un píxel, donde queramos. Entonces, no vamos a tener este problema de que no existan estaciones dentro de la cuenca. Vamos a ver de qué manera se procede para cada una de estas situaciones. La primera, cuando solamente tengo una estación dentro de la cuenca, ¿cómo yo puedo obtener la precipitación media mensual de la cuenca y la precipitación media anual de toda la cuenca? ¿Alguien tiene una idea? ¿Alguna idea? ¿No? ¿Nadie? ¿Nadie sabe cómo determinar la precipitación o cuál sería para ustedes la precipitación media mensual en una cuenca y la precipitación media anual en una cuenca si es que yo solo tengo una estación dentro de la cuenca? Pero para sacar la precipitación no se necesita más estaciones. No, no, obviamente para sacar, bueno, para determinar, para obtener un buen registro o un buen valor de la precipitación media y la precipitación media anual, yo necesito una larga serie de datos, ¿no? Una serie histórica de unos 20 años mínimo o más. Pero eso puede que tenga o puede que no tenga la estación, ¿no? Entonces, no, solo eso es lo único que tiene que ver. Entonces solo sería sacar por la tabla de atributos y determinar las estadísticas, ¿no? Sería determinar por qué. ¿Me puede repetir, por favor, su respuesta? Como está la tabla mensual, sería simplemente determinar todo, sacar la media de todas las mensuales de una sola estación. Ok, y la anual de la misma manera, ¿no? Como hicieron en el anterior ejercicio. Ok, entonces está correcto su compañero, ¿no? Está 100% correcto. Si yo solamente tengo una estación dentro de mi cuenca, bueno, obviamente la precipitación media mensual va a ser la precipitación media mensual de la estación, ¿no? De todos los meses, así como hicieron en el ejercicio pasado, en el que acabamos de realizar. Y de la misma manera, la precipitación media anual lo van a sacar como hicieron en el ejercicio, ¿no? Va a ser la precipitación media anual de la estación. Esa va a ser la precipitación media mensual de la cuenca y la precipitación media anual de la cuenca, porque yo solamente tengo una estación en la cuenca, es la única, ¿no? Y está dentro de la cuenca esa estación. Entonces, de esa manera se procede cuando tengo una sola estación. Muy bien. Ok. Aquí vemos, ¿no? Aquí también nos dice las precipitaciones medias mensuales y la media anual son las precipitaciones medias mensuales y media anual de la estación misma. Vamos con el segundo caso. Cuando hay, cuando hay estaciones dentro de la cuenca y también fuera de la cuenca, pero que todas están próximas. En ese caso, las precipitaciones medias mensuales y la precipitación media anual se puede determinar utilizando varios métodos. Vamos a ver qué métodos tenemos.
Tenemos el método del promedio aritmético, que ya se imaginarán de qué se trata. Tenemos otro método que es el de los polígonos de Thyssen. Y tenemos otro método que son las isoyetas. No sé si alguna vez escucharon sobre uno de estos métodos, especialmente los últimos dos. Solo sé, Inge, que lo de isoyeta es algo que tiene que ver con los planos cartográficos, creo. Ok, perfecto. ¿Alguien más escuchó sobre polígonos de Thyssen, tal vez? ¿O sobre las La de isoyetas? Thyssen, sí, me suena. La de Thyssen sí la escuché. A ver, Es por adelante. trazado nomás, ¿no? Ah, es un trazado, la verdad. Es un trazado. Sí, son trazados y de ahí pues se calcula, o sea, se calcula el perímetro. Es la suma, se calcula el perímetro por la suma del área total que yo sepa. Y subdividido, creo, algo así. Me suena, me suena. Ok, perfecto. Sí, va por ahí. Está por muy buen camino. ¿Alguien más conoce, escuchó? Pero ingeniera, estos tres al final tienen el mismo objetivo, ¿no? Exacto. No va a variar nada su porcentaje, o sea, su promedio, digo. Obviamente va a variar, ¿no? De un método a otro, va a variar notablemente lo que es la precipitación, por ejemplo, total anual, perdón, la mensual, ¿no? La anual, la que es la normal. Esa, por ejemplo, va a variar muchísimo de método a método. Igual las precipitaciones medias mensuales van a variar muchísimo de método a método. Y obviamente yo voy a tener que elegir, al final de cuentas, con cuál método trabajar, ¿no? Basándome en qué significa cada método, qué variables utiliza cada método, si son muy confiables, etcétera. Obviamente siempre eh, tengo que elegir con mi criterio, ¿no? Y con mucha seguridad cuál método voy a elegir, por ejemplo, para determinar la media anual y las medias mensuales. Ok, entonces vamos a ver uno por uno estas metodologías. Vamos a empezar con el promedio aritmético, ¿no? Como le dice su nombre, ya deben imaginarse que es simplemente determinar u obtener un promedio. Este método es aplicable, obviamente, cuando las precipitaciones entre las estaciones vecinas no tengan mucha variación, ¿no? Lo que muchas veces no ocurre generalmente en lo que son zonas de montaña, porque la precipitación varía con la altura. Este método presenta buenos estimativos en áreas planas, obviamente si los pluviométros están distribuidos uniformemente, y se usa raras veces, ¿no? Casi nunca, la verdad, nunca lo usen, un consejo, porque la precipitación generalmente presenta variaciones espaciales y significativas dentro de una misma cuenca. Entonces, no es un método que yo les aconseje para que ustedes utilicen más adelante, ¿no? En su vida profesional, por ejemplo, para determinar la precipitación media de una cuenca. De todas formas, vamos a llevarlo, vamos a ver de qué se trata, vamos a saber cómo calcular la precipitación media mensual, en este caso, para esta metodología. Bueno,
Las precipitaciones medias mensuales y la precipitación normal en una cuenca pueden evaluarse con esta relación, donde obviamente PI son las precipitaciones medias, mensuales o anuales de las diferentes estaciones, y N es el número de estaciones. Es decir, yo solamente voy a sacar un promedio, ¿no? Tengo el mes de enero de la cuenca A del año 1990, tengo el mes de enero de la cuenca B del año 1990, tengo el mes de enero de la cuenca C del año 1990, y saco un promedio, ¿no? Sumo, lo divido entre 3 y listo. Esa es la precipitación media mensual para la cuenca. De eso se trata esta metodología. Ahora, vamos con una metodología que es ya un poquito más aplicable, en este caso a nuestro medio, que es el método de los polígonos de Thyssen, ¿no? Este método considera a las estaciones dentro de la cuenca, pero también considera las estaciones que están fuera de la cuenca, ¿no? Obviamente que estén localizadas a una corta distancia de la divisoria de la cuenca para el cálculo. Los polígonos de Thyssen consiste en la construcción de polígonos alrededor de cada estación para establecer un factor de ponderación, es decir, un factor de peso para cada uno de ellos. Vamos a ver sus características y enseguida vamos a explicar qué significa este factor de ponderación o de peso. Sus características. Primero, es de fácil aplicación por su simplicidad. No toma en cuenta la influencia topográfica, es decir, no le va a importar si mi estación 1 está a 0 metros sobre el nivel del mar y la otra está a 1000, lo va a tomar como si todo estuviera en 0, porque considera que hay una variación lineal, ¿no? Considera que ese es el tipo de variación de lluvia entre los pluviómetros. ¿Qué más? Es un método muy poco flexible, porque yo tengo que diagramar de nuevo mis polígonos de Thyssen cuando hay un cambio en la red de estaciones, ¿no? Si se mueve una estación, si aumenta una estación meteorológica, si quito una, tengo que volver desde cero, ¿no? A realizar lo que son mis polígonos de Thyssen y a continuación realizar los cálculos respectivos. Entonces, esas son algunas de las características de ese método. Ahí vemos lo que son los polígonos de Thyssen. Enseguida vamos a ver cómo los tenemos que construir. Lo que dice P1, P2, P3, P4, P5, etcétera, son las diferentes estaciones. Yo tengo 2 estaciones dentro de la cuenca, la P1 y la P6, y tengo 5 estaciones fuera de la cuenca. La P2, la P3, la P4, la P5 y la P7, ¿no? Y ahí están formados los polígonos y ahí podemos ver el área de influencia para cada estación, ¿no? Es decir, esto que está con azul es el área de influencia de la estación 1, esto que está con morado es el área de influencia de la estación 3, esto que está con verde es el área de influencia de la estación 4, esto que está con rojo es el área de influencia de la estación 5, pero eso lo vamos a ver más claramente en este gráfico, ¿no? Imaginemos que tengo esa cuenca, ¿no? Ya está totalmente delimitada. Aquí está el punto de salida de mi cuenca. Y aquí tengo los valores de las diferentes estaciones, ¿no? Tengo 3 estaciones hidrometeorológicas dentro de mi cuenca. Y tengo una estación que está afuera, ¿no? Y voy a utilizar las 4. ¿Qué es lo que yo tengo que realizar? En este caso, primero unir las estaciones una con otra. La P1 con la P2, la P1 con la P3, la P1 con la P4, la P2 con la P3 y la P3, por ejemplo, con la P4. Ese es el primer paso, ¿no? Simplemente unir con una línea recta a las estaciones que están contiguas, las estaciones que están cerca. Por ejemplo, P4 y P2 no voy a unir, ¿no? Simplemente tengo que unir con una línea recta y tengo que ver que no se cruce ninguna estación por el medio, ¿no? Aquí si hubiera, por ejemplo, una P5, entonces de la P3 a la P5, de la P5 a la P1,
ya de la P5 a la P4 y etcétera. Tengo que construir de esta manera. Primero trazar líneas rectas entre las estaciones cercanas, ¿no? Ese es el primer paso para la construcción de los polígonos. ¿Cuál es el segundo paso? Trazar rectas perpendiculares a las líneas que yo ya tengo trazadas, pero que vayan hacia afuera de la cuenca, ¿no? Es decir, aquí tengo una línea de la P1 a la P2, trazo una perpendicular a esta línea, a la línea P1 y P2, hasta afuera, ¿no? Hasta que salga fuera de los límites de la cuenca. Vamos con otra. Entre la estación 2 y la estación 3, bueno, trazo justo otra línea perpendicular a esa y que salga un poco de los límites de la cuenca. Hago lo mismo para la P1, P4, P3, P4 y P3, P1. Ahí está, ¿no? Para la P3 y P1 trazo una línea perpendicular que salga, ¿no? Que vaya más allá de los límites de la cuenca. Vamos con la P3 y P4, trazo también una línea perpendicular, obviamente una línea perpendicular en el centro de la línea, ¿no? Entre P1 y P2, obviamente digamos que son 10 kilómetros, y en 5 kilómetros trazo la perpendicular. Entre la P2 y la P3, imagínense que son 5 kilómetros, en 2.5 a la mitad, yo trazo una perpendicular. Entonces, de esa manera, tengo que empezar a construir los polígonos, trazando una perpendicular en el punto medio de las líneas que unen dos estaciones. Y vamos con la estación 1 y 4, ¿no? Entonces, aquí ubico el punto medio y trazo una perpendicular y que salga de los límites de la cuenca. ¿Hasta ahí está todo claro? Sí, Inge. Ok, perfecto. Continuamos entonces. A continuación ya tengo armado automáticamente lo que son mis polígonos. Vamos a un paso atrás, ¿no? Con esas líneas perpendiculares que yo ya tracé, y automáticamente me dicen o me dan el área de influencia de cada estación. En este caso, como ven, tengo como el área 1, que es el área de influencia de la estación P1. ¿Qué significa el área de influencia? Significa que teóricamente lo que llueve en esta estación, llueve también lo mismo en esta área, dentro de esta área. El área de influencia de la estación 2, por ejemplo, es esta de acá. Como ven, que simplemente los límites de la cuenca y junto con las perpendiculares que yo tracé en un paso anterior. Entonces, en este caso, este es el área de influencia A2, que significa que lo que llueve en el mes de enero, por ejemplo, en esta estación, lo mismo va a llover hasta esta línea y hasta esta línea. Es mentira, ¿no? Ni modo que aquícito llueva 20 milímetros y aquí llueva 30, o aquí llueva 50, ¿no? Obviamente no es verdadero, pero es una manera de dar peso, de dar porcentaje, de dar como un área de influencia a cada estación. Entonces ya ven que hay un pequeño error ahí, ¿no? Que no me va a dar valores muy, muy, muy reales. Pero es un buen método de todas formas. Y aquí tengo, por ejemplo, el área 3, ¿no? Que significa que lo que llueve en esta estación, lo mismo llueve hasta aquí. Y aquí tengo, por ejemplo, para la estación 4, el área de influencia, ¿no? ¿Qué quiere decir lo que llueve en esta estación? Para el mes de diciembre, por ejemplo, va a llover lo mismo dentro de estos límites, ¿no? Aquí ya va a llover otra cosa, porque eso ya es de otra estación. Y realmente no es así, ¿no? Porque la lluvia es casi se puede decir, no varía mucho. No es uniforme en toda la cuenca, obviamente no, porque tiene zonas altas y zonas bajas, pero no tiene mucha variación. Obviamente no va a variar en un metro, ¿no? De un metro a otro, como los polígonos de Thyssen, pero van a tener una variación un poco gradual. Entonces, de eso se trata la construcción de ese tipo de polígonos. ¿Alguna duda hasta ahí?
Ok. Pasamos entonces, ya saben lo que significa entonces el factor de peso, por así decirlo, ¿no? Entonces, ¿cómo yo voy a determinar la precipitación media, en este caso mensual o anual, en la cuenca? Mediante esta ecuación con los polígonos de Thiessen, donde PI son las precipitaciones medias, las precipitaciones, en este caso, mensuales o anuales, dependiendo de con cuál estoy trabajando, de las diferentes estaciones. A es el área de influencia de esa estación, ¿no? Y, por ejemplo, puede ser A1, A2, A3, etc. Obviamente con su correspondiente. Y A es el área total de la cuenca, ¿no? Entonces aquí ya tenemos explicado, ¿no? Cada parte de la ecuación. Entonces, en teoría solamente le estamos dando peso, un peso diferente a cada estación, ¿no? En el caso del promedio aritmético tenemos el mismo peso para cada estación, es decir, si tengo 5 estaciones, cada estación tiene un peso del 0.2 o del 20%, independientemente de dónde se encuentren, independientemente de si están lejos, si están dentro de la cuenca, fuera, etc. En cambio aquí en los polígonos de Thiessen yo ya estoy dando un factor de peso diferenciado para cada estación, es decir, un factor de ponderación diferente para cada estación dependiendo de dónde se encuentre. Entonces, aplicando esta fórmula yo determino lo que es la precipitación media, tanto mensual como anual. Y el último método que vamos a aprender es el método de las isoyetas. Este método es muy aplicable a lo que son las regiones montañosas. Por ejemplo, aquí en Chuquisaca se utiliza mucho este tipo de metodología. Consiste en el trazado de líneas de igual precipitación. Eso significa isoyetas, ¿no? Cuidado, aparezca en su examen la pregunta de qué son líneas de igual precipitación, o sea, cómo se llaman a las líneas de igual precipitación. Ahí tienen la respuesta, ¿no? Isoyetas. Eso significa isoyeta, líneas de igual precipitación. ¿Cuáles son sus características? Este método es considerado el más exacto para estimar la precipitación sobre un área, ¿no? Toma en cuenta variaciones locales de la precipitación y posibles efectos orográficos y obviamente la morfología de la tormenta. El trazado de estas isoyetas requiere de práctica y habilidad de la persona que realice el análisis. Esto previamente, ¿no? Ahora simplemente colocan trazado de isoyetas en QGIS y en un segundo lo tienen armado todo su plano de isoyetas. Y como dicen, ¿no? Generalmente requiere de herramientas informáticas para su trazado. Entonces, esas son las isoyetas. ¿Se parecen en algo? ¿O a qué se parecen esas isoyetas, esas líneas? Tal vez algo que hayan visto en la materia de topografía. Son la... ¿Lo ingeniero o las líneas? Las líneas, esas líneas, ¿les suena parecidas a algo que vieron en topografía, tal vez? A las curvas de A nivel. las cotas, Curvas de Ah, las nivel. curvas de nivel. ¿Y qué son las curvas de nivel? son los diferentes niveles que tiene el terreno, su Ajá. altura. Ah, exacto, son los diferentes niveles, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo la cota 50, significa que todo lo que está encima de esa línea tiene una altitud de 50. ¿Estoy correcta? Sí. Ok, entonces las isoyetas son esas, ¿no? Pero en este caso no estamos hablando de altitud, ¿no? No son curvas de nivel de altura, pero sí son curvas de nivel, pero curvas de igual precipitación. Quiere decir que, por ejemplo, la que está sobre la estación P4, imagínense que tiene un valor de 20 milímetros. Significa que todos los puntos que están encima de esa línea tienen una precipitación de 20 milímetros. Entonces es lo mismo, tiene el mismo concepto de curvas de nivel, pero en este caso son curvas de igual precipitación, no son de niveles, curvas de precipitación. Esas son las isoyetas, ¿no? Entonces, como obviamente
toma en cuenta lo que es la orografía, la topografía del lugar. Es uno de los métodos más exactos, especialmente para las zonas montañosas, ¿no? Porque obviamente va a considerar lo que es la altitud, ¿no? La diferencia de altitud entre estaciones. Y como ven, ya se ve un poco más elaborado que los polígonos de Thyssen, ¿no? Ya tiene bueno, una pinta de que es mejor, de que es un poquito más exacto. Entonces, es un buen método, la verdad, las isoyetas. ¿Cómo se construye? Vamos a ver la construcción del mapa, ¿no? El trazado del mapa debe ser realizado utilizando metodologías adecuadas, que pueden ir desde muy simples hasta muy complejas, generalmente con la ayuda de un computador. Entre ellos tenemos los métodos de interpolación, ¿no? Por ejemplo, el método de interpolación lineal, que es lo que ustedes utilizan en las curvas de nivel en topografía, ¿no? Entre el punto A y entre el punto B, que cuál es la distancia, y digamos que son 8 metros. Bueno, yo divido eso en 8 sectores, ¿no? Voy a ver otro punto y voy uniendo así las líneas. En AutoCAD, generalmente se lo hace así, de una manera rústica, vamos a decirlo, ¿no? Otro método de interpolación es el método de Kriging o el crujiado, y existen más metodologías para la construcción de los mapas de isoyetas. Generalmente todos estos métodos de Kriging, Spline, etcétera, están dentro de QGIS. Entonces ustedes van a tener la posibilidad de analizar uno a uno esos métodos de interpolación para ver las diferencias de sus curvas de precipitación, ¿no? De sus isoyetas, para ver cuál es la diferencia. Método de Kriging. Bueno, no se puede decir que es un método lineal, ¿no? Pero es un método en 3 dimensiones. Obviamente es un método de interpolación un poco, vamos a llamarlo tosco, porque es una interpolación simplemente lineal, ¿no? Tal como lo hacemos en topografía. Otro método de interpolación es el Spline, que también se encuentra en QGIS, donde aquí los puntitos rojos son las estaciones, ¿no? Obviamente cada una con su respectiva altitud. En el caso del Spline, la interpolación se la realiza como si colocáramos un pañuelo de seda sobre las diferentes estaciones, y obviamente va a tomar esta forma, ¿no? Va a tener un interpolado más suave, ya no va a ser tan brusco o tan tosco como en el método de Kriging, ¿no? Que simplemente era entre una estación y otra, una estación y una otra, trazar líneas a lo loco, ¿no? En este caso pueden imaginarse así, como si fuera un pañuelo de seda que está cayendo, ¿no? Sobre las diferentes estaciones y les está dando una forma, ¿no? Está siendo interpolado más suavemente. Y obviamente hay muchísimos otros métodos de interpolación que ustedes lo van a ver cuando estemos trabajando en la parte de QGIS. Bueno, entonces ahí vemos un mapa de isoyetas, ¿no? Aquí tenemos la isoyeta 1, esa es la isoyeta 2, la isoyeta 3, la isoyeta 4, 5, etc. Obviamente estas ya han sido trazadas en QGIS, así también lo van a trabajar ustedes. Y aquí tengo los datos de mis estaciones, ¿no? En este caso tengo 4 estaciones, 3 dentro de la cuenca y una afuera. Lo que tengo que calcular es el área entre 2 isoyetas consecutivas, entre las 7 y la 8, entre las 8 y la 9, entre las 9 y la 10, obviamente dentro de los límites de la cuenca, porque esta metodología también realiza esta ponderación, ¿no? Hace como esta ponderación de pesos, esa ponderación de áreas. Es decir, aquí va a llover, por ejemplo, el promedio entre la isoyeta 7 y 8, ¿no? La mitad. Entonces, eso es lo que yo tengo que obtener para empezar a trabajar en la precipitación, en la determinación de la precipitación media, en este caso con las isoyetas, ¿no? Una vez que he trazado lo que son las isoyetas, debo calcular el área entre 2 isoyetas consecutivas. Y debo aplicar esa fórmula, ¿no? Vemos la fórmula para la determinación de las precipitaciones medias, tanto mensuales o anuales, ¿no? Depende de lo que yo quiera obtener. Aquí tengo la precipitación media, es igual a la sumatoria, obviamente, de un medio de los valores de las isoyetas,
¿no? En este caso isoyeta, por ejemplo, 1 más la isoyeta 1 más 1, 2. No, en realidad, aquí yo tengo el valor. Es esto, ¿no? Yo tengo el valor de esta isoyeta, por ejemplo, 50 milímetros, y tengo el valor de esta isoyeta, en este caso 60 milímetros, ¿no? Entonces voy a sacar un promedio de la precipitación entre esas dos isoyetas y lo voy a multiplicar por el área de influencia entre esas dos isoyetas, ¿no? Obtengo lo que es el valor de la precipitación, digamos aquí, justo en el medio, y lo voy a multiplicar por lo que es el área que está entre esas dos isoyetas para yo poder tener el numerador de la ecuación, ¿no? Esta parte. Una vez que realizo lo que es para todas las isoyetas, es decir, la precipitación, bueno, aquí el valor de la precipitación entre las dos isoyetas por el área, el valor de la precipitación entre dos isoyetas por el área, o sea, simplemente estoy ponderando de esa manera, ¿no? También es una ponderación areal, pero ya no es tan brusca como en el método, por ejemplo, de los polígonos de Thiessen. Entonces, una vez que yo realice todos esos cálculos, lo divido, obviamente, entre el área total, ya en la parte del numerador, he hecho la sumatoria, ¿no? He sumado lo que es la precipitación media para la isoyeta, entre la isoyeta 1 y 2, entre la isoyeta 2 y 3, entre la isoyeta 3 y 4, etcétera. Ya tengo lo que es el valor de la precipitación, lo divido entre el área total y obtengo lo que es la precipitación media, tanto mensual como anual, en lo que es una cuenca, ¿no? Y aquí tienen, obviamente, para cada parámetro, la descripción y las unidades en las que vamos a trabajar, ¿no? Aquí está el área comprendida entre dos isoyetas consecutivas en kilómetros cuadrados y el área total de la cuenca en kilómetros cuadrados, ¿no? Y obviamente, bueno, vamos a ver el tercer caso. Pero primero, ¿alguna duda hasta ahí? Ingeniera, sobre la fórmula que dio, esas isoyetas son la misma precipitación de las estaciones, ¿no? No son la misma precipitación de las estaciones, porque yo para hacer las isoyetas estoy utilizando las precipitaciones, ¿no? Pero luego de eso he hecho una interpolación, por ejemplo, que en la estación 2 sea 50 milímetros en enero, y la estación 3, por ejemplo, sea 70 milímetros en enero. Entonces he realizado un método de interpolación, porque hay una diferencia de 30 milímetros, ¿no? Entre estación y estación, y ahí me han salido estas tres isoyetas. Y la interpolación la he realizado mediante un método de interpolación como spline, SP-line, por ejemplo, en QGIS. Y ya cada isoyeta tiene un valor diferente de precipitación. Es como si tuvieran, por ejemplo, en topografía, P2 sea una estación. Ahí tengan, vamos a decir, una altitud de 100 metros, ¿no? Y digamos que en otro punto van a medir la altitud y ya también son 70 o 60 metros, ¿no? Entonces, del punto 2 al punto 3 hay 40 metros. Entonces, yo puedo hacer una interpolación lineal y voy a obtener 3 o 4 líneas, ¿no? Y cada línea va a valer 10 metros. Esta va a valer, por ejemplo, 70, esta 80, esta 90, y aquí voy a saber que la precipitación o la parte 3 tiene una altitud de 100. Es lo mismo, ¿no? Pero en este caso estamos hablando de datos de precipitación, no de altura. Entonces aquí tengo, por ejemplo, la estación 2 tiene 50 milímetros y la estación 3, por ejemplo, tenga 85 milímetros. Entonces, esta isoyeta va a valer 60, esta isoyeta va a valer 70 milímetros, esta isoyeta va a valer 80 milímetros y así sucesivamente. No sé si le quedó ahora claro. Sí, sí, es la diferencia de precipitación entonces, ¿no? O sea, Exacto. ok, está bien, gracias. ¿Alguna otra duda? Ok. Entonces ya sé cómo proceder para lo que es la precipitación media en una cuenca, ¿no?
Obviamente también existe el caso de que no hay estaciones dentro de la cuenca, que es muy común en nuestro medio cuando queremos utilizar datos del CENAMI, por ejemplo, o datos del CEARPE, ¿no? Aquí les doy un pequeño método que no lo vamos a utilizar porque yo ya les voy a dar una nueva base de datos donde van a tener estaciones a cada píxel, se puede decir, ¿no? Datos de precipitación a cada píxel a 0.05 grados, por ejemplo. Pero de todas formas, si no existiese ninguna estación, se utilizaba el siguiente método, ¿no? Seleccionar estaciones vecinas que estén próximas a la cuenca, siempre y cuando tengan una similitud con la cuenca de estudio, es decir, topografía, suelos, cobertura vegetal, altitud. Si solo existiese una estación vecina, las precipitaciones medias mensuales y anuales de esta estación representarían las precipitaciones medias mensuales y anuales de la cuenca, ¿no? Como ya habíamos dicho. Y si existiesen varias estaciones vecinas próximas, obviamente se obtiene lo que es la precipitación media mensual y anual con los métodos descritos anteriormente, ¿no? Bueno, entonces ese ejemplo lo vamos a realizar en la clase de mañana eh, para que vengan, bueno, para que estén listos para trabajar, ¿no? En la estimación de la precipitación media anual para la cuenca por los 3 métodos que estamos viendo en clases. Ahora quiero, bueno, no sé si alguno o si ya hemos visto cómo crearnos una cuenta, perdón, en Google Earth Engine. No, no hemos visto ahí. No lo hemos visto, ¿no? Todavía. Ok. Entonces, vamos, les voy a mandar para que ya vayan creándose una cuenca, sigo pensando en las cuencas, para que se vayan creando una cuenta en Google Engine para poder bajar lo que son datos hidrometeorológicos. No lo vamos a utilizar hoy, ni mañana, ni la siguiente clase, pero tal vez de aquí a 2 semanas sí. Y algunas veces esta plataforma tarda hasta 2 semanas en contestarles y en darles su link de activación para que puedan utilizar esos datos. Entonces, prefiero que lo hagan esta noche. Después de todo, bueno, para que estén tranquilos, Google Engine siempre les va a, voy a ver si puedo entrar con otra cuenta, siempre les va a aceptar, ¿no? Puede que tarde hasta 2 semanas, puede que tarde inclusive un día, pero siempre les van a enviar un link de activación a su correo para que ya puedan utilizar esta plataforma. Ok, entonces les voy a pasar el link para que entren en este momento. Lo pueden hacer en el transcurso de la noche. No hay ningún problema. Y les voy a compartir, ya les puse el link en el chat para que todos ingresen. Y les voy a compartir mi pantalla para que vean, ¿no? De qué manera se van a registrar. Ok. Entonces, cuando entren les va a aparecer esa página, ¿no? Para que puedan ver el video, para que puedan conocer un poco de Google Engine, etc. Donde van a entrar es en la parte superior derecha donde dice Sync Up, que en inglés, bueno, en español debe estar como registrarse o inscribirse. Hacen clic ahí y les van a dirigir, bueno, van a tener que acceder usando lo que es su cuenta de Google. ¿Alguien está en este paso y me puede compartir su pantalla? Que como yo ya estoy inscrita, no les voy a poder mostrar con detalles. ¿Alguno que esté en Yo, ese paso puede compartir? Adelante. Perfecto. Ah, bueno, yo compartí, ya no, mi compañero habló, pero ya había compartido.
Colocan siguiente, muy bien. Bueno, coloque sus datos personales. Fabio Creo entrando. que lo sacaron de la llamada. Ingeniera, hay uno que está sacando la llamada y no es la primera vez que pasa esto. No sé si podría ponerlo como asistente a los demás para que no pase, por favor. ¿Cómo? A ver, me está diciendo que están sacando a personas. Sí, correcto. A mí me paran sacando y no es la primera vez que pasa en su clase, la verdad. Ah, ok. Perfecto, me dijo que los coloque como asistentes, ¿no? Por favor, ingeniera, sí, no tienen, o sea, como el permiso para sacarlo a alguien de la clase. Ah, claro que sí, no se preocupe. Muchísimas gracias. Desde la siguiente clase los voy a colocar a todos eh, como asistente, no se preocupe. Muchísimas gracias. Ok, entonces ahí está la pantalla de su compañero. Vamos a ver que ingrese a su cuenta. Ok, perfecto. Entonces, ahí dice, ¿no? Que coloque su correo electrónico, coloque por favor su nombre completo. Coloque la institución, perfecto. El tipo de institución académica, por favor. El país, Bolivia. Ok. Y Ingeniera, alguien esto que ¿qué le gustaría lograr con Google Engine? Puede colocar, obtener datos hidrometeorológicos para la materia de hidrología, ¿no? Todos pueden copiarse esa respuesta o pueden poner la que ustedes gusten, no hay ningún problema. Algunas veces aparece con rojo, puede fijarse, es porque tiene que colocar un poco más. Entonces, haga una oración un poquito más larga, obtener datos hidrológicos para utilizarlos en la materia de hidrología. Y listo, ¿no? Ahora, el primer clic está perfecto, acepto los términos, ¿no? Y el segundo no, por favor, porque dice, estoy interesado en el uso comercial, no está interesado en distribuir datos ni nada por el estilo. Coloque entregar y listo, ¿no? Ahí dice, ¿no? Esté atento a su bandeja de entrada, te avisaremos cuando estés listo para usar lo que es Google Engine. Les va a llegar a su correo, a algunos les llega inmediatamente, algunos demora un día, dos y algunos hasta 2 semanas, pero siempre los van a aceptar, no se preocupen por eso. Una vez que les llegue a su correo una confirmación o un link de activación de su cuenta, es solamente hacer clic y listo, ya van a estar listos para utilizar lo que es esta plataforma. Perfecto, muchísimas gracias por compartir su pantalla. Bueno, como no hemos tenido ningún